nuestra identidad. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Buenas noches. En las últimas jornadas se ha suscitado en la ciudad de Belleville un conflicto que enfrenta, por una parte, a la actual administración municipal de Carlos Briner y, por contrapartida, a un dirigente político que es Carlos Kramer, quien ha denunciado a la actual administración de diversos delitos que tendrá que decidir el fiscal de instrucción, Oscar Arturo Aliaga, en relación a supuesta malversación de fondos públicos, mal desempeño de funcionario, administración fraudulenta. Paralelamente, recordemos, la actual administración hizo también una presentación judicial en donde prácticamente algunos de estos hechos, estas acusaciones, también se realizan, pero en contra de la última administración justicialista de Nelson y Perico. Uno de los grandes temas a discutir en esta controversia es la situación de fondos específicos que en un presupuesto municipal se utilizan, por ejemplo, para el pago de haberes de los empleados municipales precisamente. La ley establece de que este tipo de desvío de fondos no puede efectuarse, o si se efectúa tiene que hacerse a través de un respaldo legislativo del Consejo Deliberante, pero no ha sucedido así, según Kramer, en el caso de la administración Briner, y a su vez Carlos Briner dice lo mismo de la administración de Nelson y Perico, sobre todo en su última etapa. Así está el panorama, y los periodistas, cuando tenemos que recurrir hacia las distintas fuentes, lo que vemos es que estas controversias generan bastantes dudas, y en algunos casos, como si fuera la guerra, lo que determina es que haya varias víctimas. En una guerra, como se dice, el principal muerto, o quizás la mayor víctima, es la verdad. Y uno afirma también de que además de la verdad en todo conflicto, también aparecen algunas víctimas propiciatorias que quizás, como se dice en la calle, sin comerla ni beberla, empiezan a ser acusadas, y parece ser que es el caso de nuestro invitado de esta noche. Queríamos abrir justamente este tema en relación a el conflicto que hay entre la administración de Carlos Briner con el abogado Carlos Kramer. En el medio, Carlos Centeno, ex secretario de Hacienda de la Municipalidad de Belleville, precisamente en la administración de Carlos Briner. Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Pancho? Bueno, una situación enojosa, lamentable, una situación que me imagino que no querrías haber pasado nunca, porque ha sido una de las espadas desde la asunción de Carlos Briner el 9 de diciembre de 2015, justamente para ordenar la situación de las finanzas municipales en un marco supuestamente de austeridad forzada, ¿no? Y al cabo del tiempo, esta relación de funcionarios se quiebra, suceden cosas en el medio en donde uno termina de enterarse de que terminas siendo acusado nada más y nada menos que de estar dando información que no debería haberse dado. Una situación, me imagino, que también a nivel personal debe afectarte, ¿no? Sí, así es. Cuando recién empezaba usted el programa diciendo que esto es una guerra, y yo la verdad
que es una lástima que se vea así, porque para mí no es eso, la función pública, la gestión, es algo que yo lo tomo con mucho entusiasmo, lo tomé con mucho entusiasmo. Cuando vine teníamos un proyecto que, bueno, se fue desvaneciendo, en el camino tuvimos algunos desencuentros, pero no debiera ser nunca una guerra, sino algo que se hace con alegría, sacar una ciudad adelante, con diálogo, con consenso. Además, ustedes encontraron la situación financiera del municipio, como me acuerdo que le habían definido en una conferencia que estaba usted y también estaba Con Ernesto Gavier. Ernesto Gavier, sí. Calamitosa, que realmente obligaba, no sé si decir a un ajuste, pero que evidentemente una revisión de las cuentas, y todo un proceso que se inició justamente con la gestión de Carlos Briner, que hasta dónde se dio, digamos, con tranquilidad, hasta dónde se dio en donde había sintonía con el intendente de parte suya. No, yo siempre tengo buena predisposición, siempre trato de tener buena sintonía en todos los grupos donde me desempeño, es básico, es indispensable para poder trabajar. Es cierto, lo tomamos la municipalidad en un estado de las finanzas preocupante, grave, y bueno, de a poco lo fuimos sacando adelante. Ayudó la moratoria que tuvimos al inicio, la gente que aportó, que se sumó, que se plegó a la moratoria, bueno, en fin, hicimos acuerdos con proveedores, también, bueno, solicitamos anticipos de coparticipación. Fue una mezcla de recetas que tuvimos que llevar adelante y nos salió bien. Ya en junio, julio, estábamos funcionando normalmente, estaba equilibrada, estaban equilibradas las finanzas municipales. Y en ese marco es cuando aparece uno quizás de los temas de conflicto, que fue la organización de la fiesta de la pelota de fútbol, que en un primer momento, recuerdo, tenía un presupuesto inicial de 4 millones de pesos que podía ser para 6 millones de pesos, y en esa instancia usted ya empezó a generar reparo, es decir, decía, esto no es pagable. Sí, así es. Y a medida que nos íbamos acercando a la fecha y no se daba lo que se había pensado en cuanto a ingresos y a posibilidad de financiar ese evento, bueno, yo les tuve que advertir que de hacer una fiesta, un evento de esa magnitud, íbamos a tener serios y graves problemas financieros. No ocurrió porque usted mismo hizo una gestión en Buenos Aires para lograr que la gente de la empresa Fénix pudiera reducir o aceptar la reducción de costos, recortando quizás algunas de las atracciones del evento, y de esa manera se redujo de 6 a 3 millones de pesos. Así fue, fuimos con el director de deportes, con el secretario de gobierno y con el asesor letrado. Fuimos los cuatro a revisar ese contrato, a revisar las cláusulas del evento, y se redujo bastante, sí, a algo mucho más accesible para el estado de las finanzas que para esos días tenía la municipalidad. Aún así, las finanzas municipales no estaban quizás en su mejor momento. Y aparece esto que es el motivo de una de las denuncias que están dando vuelta, que es el hecho de que, según el abogado Darío Ballini, el abogado del intendente, usted apela a fondos específicos para desviarlos al pago de haberes. Por lo menos eso es lo que señala Darío Ballini, que fue usted el responsable de esta situación, tal cual el memorándum que creo que vamos a publicar, estamos publicando también, y que pudo conocerse en las últimas semanas. ¿Usted siente que fue responsable de este desvío de fondos? No, en absoluto, en absoluto. ¿Fue una orden del intendente? Sí, esas decisiones son potestad absoluta de la autoridad del Ejecutivo, la autoridad máxima, o sea, eso lo define el intendente. O sea, de ninguna manera podría yo tomar una decisión así sin consultar. Además, debe pasar por el Consejo Deliberante. Y si el intendente toma una decisión así,
lo tiene que hacer por decreto y después lo tiene que refrendar el Consejo. Es parte del diálogo político, del consenso que hace falta, porque no es algo de rara ocurrencia que una municipalidad pase por una asfixia financiera. Pasa más de lo que nos gustaría. Y bueno, en esos casos hay que hablar con los concejales, hay que lograr el consenso, el diálogo para poder salir adelante. ¿Quién se va a oponer a que la situación se supere? ¿Cómo fueron esos días, Carlos? Es decir, ya estaba establecida como una especie de tensión en donde había una aspiración de parte de las autoridades máximas del municipio de hacer una gran fiesta y a su vez usted atrás tratando de recortar esas expectativas. ¿Cómo fueron esos días? Y sí, fue los contadores somos los aguafiestas siempre, ¿no? Somos los que tenemos que decir que no, pero bueno, hay que ser realista. Yo no puedo realizar una fiesta si no puedo pagar y después no comer los 2 meses siguientes. Yo entiendo el entusiasmo y lo comparto siempre, pero un evento de ese tipo se tiene que ajustar al bolsillo del que lo organiza, y en ese momento estaba difícil. ¿Eso empezó a limar su relación con el intendente Briner? Sí, fue uno de los motivos, sí, puede ser. ¿Qué otros motivos hubo que digamos, generó el distanciamiento? Bueno... administrativos interpreta uno, ¿no? No, siempre. Yo, la verdad, de mi parte, siempre traté de dialogar. No tengo nada que decir en cuanto a procurar una relación armoniosa. Posiblemente cuando uno toma alguna posición sobre alguna política gubernamental y empieza a ser antipático, quizás ya no lo miran con la confianza, no sé, que se veía antes. Pero bueno, a mí me encanta esto y yo no vengo para decir sí a todos, sino justamente para cumplir una función. ¿Alguna vez el intendente le indicó a usted que estaba perdiendo el carácter para la función pública? ¿Le dijo, me parece que no es lo mismo que antes? Puede ser, sí, puede ser. Pero yo no sé si tener carácter es hacer diferencias entre los empleados. Yo creo que tener carácter es fijar prioridades y tomar las decisiones con firmeza y siempre en pos del progreso de la ciudad. Yo no creo que gastar tanta plata en esa fiesta se condiga con el progreso de la ciudad. ¿No? Está bien, hay que hacer un evento, pero hay que ser cuidadoso, prolijo. Usted dice hacer diferencias. ¿El intendente hacía diferencias con la gente que trabajaba en la municipalidad? ¿Había, digamos, empleados de primera, empleados de segunda o gente que tenía algún tipo de filiación política que no le gustaba? Y eso Pancho se lo va a tener que preguntar a él. Yo jamás lo hice. O sea, en mi área... ¿Vio hacerlo? No. En mi área jamás lo hice y no lo hubiera permitido. Yo he sido bastante objetivo y me interesa que la tarea se haga, trate a todo el mundo por igual, porque somos servidores públicos, trabajamos para todos los belvicenses, no para un partido ni para un sector. Nuestra misión es ayudar a la municipalidad a hacer progresar la ciudad. ¿Usted reveló datos confidenciales que no tendrían que haberse revelado, como dice el intendente? Jamás revelé ninguna información municipal. Jamás. Pero sí firmó un pacto de confidencialidad. Cuando inició la gestión, los secretarios firmamos un pacto de confidencialidad, sí. Yo creo que eso le podía ayudar al intendente a sentirse con más confianza, incluso a ordenar la comunicación, posiblemente. Bueno, si eso lo hacía sentir mejor, bienvenido sea. Pero
yo lo interpreté como confidencialidad de qué, de cuestiones políticas, sobre información, sobre algún tema estratégico, pero nunca sobre actos de gobierno que deben ser públicos, ¿no? Eso, es más, aunque lo firmáramos 5 veces sería inválido. Y a partir de ese pacto de confidencialidad usted nunca reveló nada, pero insisto, el abogado... Pacto, sin pacto, yo nunca revelé nada, no necesito firmar un pacto de eso para mantener el secreto de lo que hay que mantener secreto. ¿Y por qué el intendente cree que fue usted el que reveló este tema, por ejemplo, del desvío de fondos? Y esa es otra pregunta para el intendente también. Habría que preguntarle al intendente por qué se le ocurrió que pude haber sido yo. Yo, la verdad que en silencio le decía el mayor de los éxitos y me embarqué en otro proyecto. Y me despierto, me desayuno con una denuncia penal que para mí es un absurdo. ¿Qué siente con esta denuncia penal? Porque, digamos, es una denuncia penal, es decir, es el Código Penal, no es menor. Así es. A usted inclusive le genera este tema de que le puede hasta inhabilitar un título. Sí, siento ingratitud. Ingratitud, decepción. Uno vino acá a poner lo mejor de sí. Yo dejé mi familia, dejé mi estudio para trabajar en pos del proyecto, de esta gestión. Me iba todos los días a las 6 de la tarde de la municipalidad. Dejamos la vida para enderezar y poder equilibrar las finanzas, y creo que lo logramos. Y bueno, después cuando me parecía que la cosa estaba bien, que finalmente habíamos enderezado el barco, bueno, empezaron a surgir estas otras cosas y yo me vi obligado a dar un paso al costado porque no se condice con mis valores, con mis creencias sobre lo que es la función pública. ¿Esa renuncia fue suya o el intendente le dijo hasta acá llegaste? No, yo había renunciado y él tenía la renuncia de disposición y yo ya no quería saber. ¿Usted nada. ya había renunciado antes? Sí, yo no quería saber más nada con este tipo de manejos, así que no podía estar un segundo más. ¿Qué significa este tipo de manejos, Carlos? Y creo que las prioridades no estaban bien fijadas. Al menos para el intendente es la autoridad y él fija las prioridades que quiere, ¿no es cierto? Pero si yo no estoy de acuerdo y yo no puedo avanzar en un equipo donde no estoy de acuerdo con las decisiones que se toman, entonces me tengo que ir. ¿Algún ejemplo para que la audiencia entienda qué tipo de prioridades por ahí se daban y que a usted le parecía que no contribuía a una sana economía, una sana administración? Bueno, un ejemplo claro es el de la fiesta de la pelota. Después todo lo que sea procurar el ahorro y la economía para la salud financiera municipal es importante y por ahí no veía que se estuvieran dando ese camino. ¿Usted cree que desde su salida hasta la actualidad esto se fue repitiendo? Digamos, ¿ve la misma situación hoy en día que hace un año cuando usted se tuvo que ir? No tengo idea, Pancho, en qué situación está hoy la municipalidad, porque no tuve más comunicación. Sí, no tengo más que por alguna noticia que me llega cuando vengo, que me cuentan. Y cuando lo han denunciado penalmente, digamos. Claro, ahí, bueno, me llamaron por teléfono para decirme, che, te denunciaron penalmente. No lo podía creer. Carlos, hay una consulta que creo que también está dando vuelta y es el hecho de si realmente existió ese desvío de fondos, entendiendo de que más allá que uno lo critique, porque yo lo he criticado a este sistema y podríamos quizá en otro momento explicar por qué, pero el desvío de fondos está penado por la ley, no puede tocarse fondos específicos para destinarlo a nada, ni a un área, ni al pago de sueldos, ni nada. El doctor Ballini, abogado del doctor Briner, defiende esta actitud porque él señala de que no hay municipio que resista cuando no hay fondos a la tentación de tocar fondos específicos para, por ejemplo, pagar
sueldos en la medida en que después esos fondos sean devueltos, ¿no es cierto?, a las cuentas de origen. ¿Este desvío existió? ¿Usted tenía conocimiento de ese desvío? ¿Cómo fue su relación con esta situación? Lo separo en dos partes, Pancho. Puede ser que los municipios tengan la necesidad más de una vez de procurar financiar un determinado gasto y echar mano de otra cuenta, pero para eso que existen las instituciones, para eso necesitan una autorización del Consejo Deliberante, si no borremos todas las leyes y que cada uno haga lo que quiera. Es justamente para que no existan abusos que están este tipo de herramientas. Para hacer ese tipo de movimientos se requiere la autorización del Consejo Deliberante a través de una ordenanza. Que no se dio en este caso. Que no se dio en este caso. En este caso el intendente me indicó que se pagan los sueldos de esa manera. Él le indicó, sí, el intendente. Fue una decisión del intendente. ¿Y por qué se le achaca a usted? ¿Por qué dice Ballini que fue usted el que le informó o que le pidió al intendente de que lo autorice a hacer esto? Eso es lo que habría que preguntarle al intendente. Sí, volvemos a lo mismo. ¿Por qué me lo achaca a mí? ¿Y por qué cree que se lo achaca a usted? No sé. ¿Hay una animosidad? ¿Lo quiere enlodar? No creo, porque yo no tengo... ¿O quiere zafar? No soy un rival de él políticamente, no vivo... vengo a Belleville seguido, pero no vivo aquí. Entonces no sé por qué esa ocurrencia. La verdad es que no lo sé, no quisiera desentrañarlo, pero no lo sé. No tengo ninguna enemistad con él. ¿Usted estaría dispuesto a tomar un café con el intendente como Carlos Briner, no como el intendente? Por supuesto. Y ver de qué manera esto se puede solucionar? Por supuesto, siempre, por supuesto. Pero bueno, yo creo que eso lo debía haber hecho antes de introducir una demanda penal contra mí, y que incluso creo que no he incurrido en ninguna de las conductas que me endilgan. ¿Esto cómo termina, a su criterio? Ojalá que con el menor daño posible para Belleville. Yo creo que no hace bien a nadie, no hace bien a los que estamos involucrados, a nuestra salud, no nos hace bien a nadie, no le hace bien a las instituciones y no le hace bien a la ciudad, porque quita energía. Hay que concentrarse en dirigir la gestión, en hacer progresar la ciudad. Toda la energía tiene que estar dirigida en eso. Esto me parece una pérdida realmente una pérdida de energía. Usted sabe que, y esto sería una última consulta, se ha discutido muchísimo que el intendente Briner tiene un estilo propio de gobierno, tiene una forma de ser. Estuvo acá también semanas atrás explicando por qué hace lo que hace, y ha llamado la atención el hecho de que él, por ejemplo, desde su partida, eso se notó mucho más, pone a funcionarios en puestos claves, todos extranjeros, ninguno oriundo de la ciudad de Belleville, uno en el área de servicios públicos, otro en Hacienda, que lo conoce, que es el contador Vallejos, en el área de desarrollo también, una persona de la ciudad de Córdoba, y en el área de seguridad y tránsito a una persona de Villa María. Digo, ¿a qué atribuye esto? ¿Qué forma de gobernar es esta a su criterio? Digo, ¿va por buen camino eso? ¿O usted es más partidario de una identidad más propia de Belleville para la conducción del municipio? No sé por qué lo hace. Siempre es mejor contar con un equipo local que conoce la idiosincrasia, que conoce las instituciones, el devenir del día a día de la ciudad, conoce la cultura de la ciudad. Pero si llegara algún funcionario con unas cualidades notoriamente superiores y que se notara la diferencia y que realmente hiciera de Belleville, en el área en que estuviera, hiciera de Belleville una ciudad diferente, bueno, sí, lo aceptaría, pero
no creo que sea el caso. No se nota a su criterio eso. No lo veo así. Y son varios, porque sí, como usted recién enumeraba, son unos cuantos funcionarios que no pertenecen a la ciudad. Carlos, muchísimas gracias por esta visita. Es bueno, una circunstancia distinta, lo hubiéramos preferido tener como el secretario de Hacienda del municipio. No se dio la oportunidad durante su tarea, pero aunque igualmente estaba siempre invitado, sabíamos que a usted el tema de la prensa y del periodismo es algo que le cuesta bastante, ¿verdad? Sí, así es. Una proverbial humildad a mi criterio. Uno, como siempre dice, y siempre se lo digo no solamente al intendente, sino a otros invitados, traten de no endilgarnos una pertenencia, porque tenemos un sincero aprecio hacia muchos. Siempre le digo al intendente, hacia Carlos Briner, no al intendente, un gran aprecio como hacia usted, y dirigentes muy interesantes que tiene la oposición, que a veces uno lamenta que por ahí algunas de sus propuestas no estén siendo tenidas en cuenta, como por ejemplo el gobierno abierto, cuestiones que por ahí podrían solucionarse fácilmente, ¿no? Eso es lo Podrían que se aplicarse. viene, negarse a eso es... Sí, la actual administración no le gusta la idea del gobierno abierto. Lo que se sostiene es que se hace gobierno abierto. Entonces no hace falta hacer una ordenanza que legisle sobre el gobierno abierto. El gobierno abierto creo que es lo que permite la participación ciudadana, el enriquecimiento de los proyectos, la mejora del diálogo, arribar a consenso. Es muy enriquecedor todo lo que significa el concepto de gobierno abierto. Es muy amplio. Muchas gracias, Carlos. Gracias a usted, Pancho. Este espacio es suyo. Nosotros luego de la pausa seguimos con el programa. I see trees of green.